En Sintonía, el podcast de la agrupación Ate Verde y Blanca Mendoza. Buenas tardes a todas, todos y todes. Nos encontramos en el segundo episodio de En Sintonía. En el día de hoy estaremos hablando de la salud en Mendoza. Por un lado, la problemática en relación a los trabajadores y por el otro, lo vinculado a la situación sanitaria de la provincia. Ahora me toca darle la bienvenida a mis compañeras Flor Berrios y Pablo Vejero, que si quieren vamos de lleno a la temática propuesta para hoy. Sí, Colo, me parece importante que arranquemos hablando de la situación que estamos viviendo en la provincia respecto al COVID, que es bastante crítica. Hasta la actualidad se han registrado más de 5.000 casos positivos y 100 fallecimientos. De acuerdo a datos oficiales, el último mes los contagios han crecido en más de un 600% y el aumento de muertes al 400%. De hecho, la provincia se encuentra por encima de la tasa de letalidad nacional. Por otro lado, también tenemos un gran porcentaje de ocupación de camas de unidad de terapia intensiva, tanto en el Gran Mendoza como en la provincia. En el Gran Mendoza es aproximadamente de un 70% y en la provincia de un 62%. Esto es según datos oficiales al 13 de agosto. O sea, hace ya 10 días. Y teniendo en cuenta que en los últimos días se han registrado entre 200 y 300 casos diarios. Totalmente, Flor. Es decir, hoy el sistema de salud está como mucho más colapsado. Estamos llegando a su ocupación máxima. Bueno, esto va atado de la mano a tener en cuenta dos aspectos. Una, con la situación del sistema sanitario con el que se encontró esta pandemia, que es un abandono por parte del gobierno desde hace bastante tiempo. La situación de las y los trabajadores que componen el sistema de salud, que en su mayoría son prestadores monotributistas que facturan al Estado, y esto siempre considerando que no tienen garantía de derechos como todo el resto de los trabajadores en cuanto a acceso a licencias, aguinaldo. Sí, obra social y, digamos, todos estos derechos que los trabajadores que están en planta permanente sí tienen. Tenemos una situación de una gran precariedad laboral. Exacto. Y un sistema de salud sostenido por estos trabajadores que al mismo tiempo no acceden a derechos que la población sí, ¿no? Como el acceso a la salud, fundamentalmente. Veamos que el golpe a la condición de los trabajadores no es solamente desde la parte directa en cuanto al nivel salarial, a la no apertura de paritarias, a la exposición que tienen con el virus, al no cumplimiento de entrega de elementos de higiene y prevención y protección ante el COVID, sino además se suma el deterioro y el alcance de la misma obra social que tienen los empleados públicos y trabajadores del Estado, que es JOSEP. Así que podemos hablar, si queremos, de una doble, triple precarización en este escenario, ¿no es cierto? Totalmente, y a esto también hay que sumarle el modo en que se ha manejado la política sanitaria en la provincia. Por otro lado, también tenemos otras problemáticas en esto que hablábamos del crecimiento exponencial de casos, y uno muy importante tiene que ver con la escasez y demora en los test que diagnostican la presencia del virus. Permanentemente estamos viendo en medios de comunicación, en redes sociales, personas que denuncian que ante la presencia de síntomas o contactos estrechos nunca fueron testeadas o que se demoraron un montón en realizarle estos testeos, lo cual es un gran problema. Por otro lado, también tenemos otra situación bastante compleja que tiene que ver con el cierre de centros de salud en este contexto de pandemia. Concretamente, en Guaymallén, por ejemplo, desde inicios del mes de marzo hasta la actualidad, existen 8 centros de salud cerrados, de un total de 22, y por otro lado, 2 centros de salud con los servicios restringidos, lo cual obstaculiza el acceso de la comunidad a la salud y por otro lado contribuye al colapso también de los hospitales. Tengamos en cuenta que esta situación no ha sido comunicada de forma clara a la comunidad y quienes se atendían en estos centros de salud han tenido que acudir a los hospitales para poder encontrar respuestas a las demandas ante, por ejemplo, enfermedades crónicas. Exacto, entrega de medicación incluso. Bueno, las personas sanas, digamos, sin presentar COVID,
terminan acudiendo a los grandes centros asistenciales, a donde sí hay COVID, Totalmente. para hacerse entender, porque no existe atención primaria en comunidades además altamente vulnerables, en las que más allá del acceso a la salud son las que se encuentran al momento de contagiarse de COVID más expuestas, incluso a generar mayor esparcimiento del virus. Serían las que más atención deberían tener. Totalmente, y es un problema que estos centros de atención primaria se encuentran cerrados, porque además, bueno, terminan los centros de atención secundaria colapsados de personas. Bueno, hablando de esta situación, incluso también otra de las situaciones críticas dentro del sistema sanitario es colapso de las UTI, las unidades de terapia intensivas que mencionabas recién, porque acá no solamente se afronta el llegar a la capacidad máxima de camas de terapia intensiva para la atención del COVID, sino que además no hay personal capacitado para las UTI que pueda el Estado mismo fortalecer la atención en esas unidades actualmente. Entonces nos vemos con un doble colapso de cantidad de profesionales y la imposibilidad de poder abrir mayores camas por esta necesidad. De hecho, vemos que ha estado corriendo un par de cadenas en donde se solicita personal profesional para la atención en estas unidades, para el Hospital Central y no sé si algunas otras unidades sanitarias más, pero vemos cómo va atado de la mano el que el mismo sistema vaya entrando en crisis con el mismo deterioro y sobreexplotación del personal de la salud. Sí, y en esto, como decías recién, Flor, está totalmente ligado a las condiciones de trabajo, a la precarización laboral. Mayor porcentaje de trabajadores de la salud contagiados y o aislados por haber tenido contacto estrecho de COVID. Tengamos en cuenta que los trabajadores en algunas partes tienen que comprarse ellos mismos sus propios elementos de protección. En otros tienen que lavarlos, porque se considera que si sos personal administrativo del hospital tal vez no estás tan expuesto como quien está atendiendo a un paciente. Y al mismo tiempo ver el sacrificio con el que están teniendo que poner el cuerpo los trabajadores para afrontar esta situación, que es tener doble barbijo, máscara plástica. Vemos muchas fotos en las redes sociales de los mismos profesionales que comparten las marcas que les quedan durante el día por usar estos equipos, la exposición. Claro. Algo que no se está hablando es la exposición de la salud mental y la sobretensión y bueno, sobreexplotación del personal que tiene que cubrir turnos de personal ya infectado o aislado, tiene que salir a ser usado de parche para el mismo sistema sanitario y seguir sosteniendo la atención, y nadie se está ocupando de la parte de la salud mental de estos trabajadores. Totalmente, y ahí, como decía Flor, esto les está sucediendo con médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, residentes, también el personal administrativo, el personal de mantenimiento y limpieza. Claro, entonces bueno, es una problemática hoy que estamos viviendo, que está en una situación bastante crítica, y además, bueno, hay un decreto que habla sobre los pases a planta permanente. El decreto 987, que salió el 14 de agosto, el cual había sido prometido hace 2 meses, se vino a concretizar el 14 de agosto recién. De todas formas es un decreto marco que establece el pase a planta interino y la posterior creación de cargos para concurso, porque el mismo decreto considera que la única manera de pasar al Estado es mediante concurso para mostrar idoneidad. Acá te voy a hablar particularmente del artículo 4, en el que establece los requisitos que las trabajadoras y los trabajadores van a tener que cumplir para poder concursar. Habla de requisitos de escalafón, desempeñar funciones de forma continua, actual y efectiva, además de mostrar idoneidad, conocimiento y eficacia en la función, y la que va a tener que ser certificada por el responsable máximo del área donde presta el servicio. En sí, la estructura del decreto es bastante discrecional porque habilita a muchas cosas. Primero que nada, porque este nombramiento interino primero, al cual después tenés que concursar. ¿Cómo puede ser que cumplas requisitos para cubrir el cargo de manera interina, pero después tengas que concursar lo que cubrís de manera interina desde hace reconocido por el propio gobierno? Es una contradicción que en general se viene dando en muchos ámbitos de trabajo en relación a los pases a planta en general. Este es un planteo que se hace ya más bien a nivel constitucional, incluso siendo prestadores, siendo contratados, siendo personal de planta transitoria
o ya de permanente uno desempeña una función y una tarea, ¿por qué tiene que venir alguien a legitimarla o por qué tiene que venir el concurso a legitimarla si uno ya la desempeña? Y ya está demostrada la eficacia, la idoneidad, porque si no, no lo estarías desempeñando. Es como pisarse sobre una burocracia legal. Y después las consideraciones o los requisitos con los que atan a los trabajadores a futuras... O sea, tengo que sostener este cargo interino hasta tanto generen el cargo para concursar. Tengamos en cuenta que este decreto establece como un periodo para concluir este proceso hasta el 31 de diciembre de 2021. Pero no habla ni de cantidad de cargos, ni de fechas en las que se van a publicar los concursos, ni de nada de estos otros detalles que van a quedar seguramente a la resolución de próximas luchas, a la resolución de próximas paritarias, pero atado siempre a la responsabilidad esta de la certificación de tareas de la máxima autoridad, que termina siendo vincularlo a la pata política. Totalmente. Y hablando de este decreto, también hay que considerar que se logró con mucha lucha, más allá de todas las limitaciones que tiene. La verdad que fue todo un proceso de lucha de las y los trabajadores de la salud, y bueno, finalmente salió. Reitero que es con limitaciones, porque la verdad que todas estas cosas que mencionaba Flor, la verdad que son terribles, porque las y los trabajadores tenemos derecho a la estabilidad, y esto de que no hay, que no precisa en qué tiempo va a ser y que va a ser interino hasta que se llame a concurso, es un problema, sobre todo para trabajadores y trabajadoras que le están poniendo el cuerpo en una situación tan grave como este contexto de pandemia, que exponen su salud, exponen la salud de sus familias. Pero bueno, así todo se ha logrado con mucha lucha. Han hablado de COVID, de distanciamiento y aislamiento social, de la circulación comunitaria del virus, de la situación sanitaria en la que se encuentra la provincia, de la condición de precariedad en la que se desarrolla la labor de muchos trabajadores y trabajadoras de la salud. Y cabe preguntarse sobre el compromiso subjetivo que va teniendo todo este tránsito, la angustia, el estrés que se despierta frente a todas estas medidas ambiguas en ciertos momentos por parte del gobierno. Les propongo que vayamos a un espacio que quizá nos permita elaborar parte de esto que vamos viviendo, de la mano de nuestra compañera Andrea Vargas, licenciada en Psicología y Arteterapia, invita a esto que se denomina escucha activa. Y es un espacio que se propone de algún modo dar un nuevo sentido a las subjetividades que se integran a lo comunitario, desde un marco de reflexión, creatividad y que apunta a la salud. Hola compas, ¿cómo están? Qué placer encontrarnos en este espacio radial. Bueno, ¿qué ha sucedido? Por si no sabían, la última incorporación al gabinete de asesores por la pandemia son un psiquiatra, una psicóloga y un cientista social. Es la primera vez que se incorpora el asesoramiento en materia de salud mental de alguna manera a lo que sería la agenda política. En primer lugar, este equipo le sugiere al presidente reforzar la idea del aislamiento preventivo y dejar de hablar de cuarentena. Otro de los puntos que plantean es la idea que nos depara a todos y todas en esta convivencia entre el virus y la comunidad. Proponen prestar atención y ocuparse de la salud mental de los y las trabajadoras que se encuentran en los hospitales, no solo por las condiciones laborales precarias, los miedos por el riesgo al contagio altísimo que tienen, el fallecimiento de pacientes tan cercano, sino también el estigma social que algunos sectores les supieron construir, sobre todo a los enfermeros y los médicos. También plantean enfocarse en el acompañamiento a los pacientes contagiados, internados, que necesitan cuidados paliativos, y al mismo tiempo reforzar las medidas de protección y prevención con la mirada puesta sobre todo en la necesidad de una perspectiva temporal. Una mirada un poco más clara de lo que podría haber en el futuro suena más alentador. Ahí vamos a tener que ver qué pasa con la vacuna. La cuarentena pasó a significar una medida sanitaria preventiva que implica el aislamiento en los hogares para evitar el contagio de aquel que puede, sino que con el tiempo comenzó a tomar el significado de encierro, pérdida de libertad. Ha generado la aparición de sentimientos y emociones como incertidumbre y angustia. En algunos casos también apareció el enojo, la pérdida de poder adquisitivo, la pérdida de trabajo. En otros casos la cuarentena significaba el hartazgo por jornadas laborales más extensas, sumado a tareas de cuidado hogareñas, la necesidad de contactar físicamente con otros, la soledad, los horarios de ocio y el aburrimiento. Para algunas personas la cuarentena es lo que necesitaban para conectarse con su interior, bajar un cambio o vincularse más y mejor con su familia. Para otros no.
ha sido terrible. No está ni bien ni mal que estas emociones y sentimientos aparezcan. El tema es qué hacemos y qué podemos hacer con ello. ¿Qué hacer con tanta angustia?